título, de hecho, ayer. El matrimonio es un acto bastante formal, tiene requisitos externos que para efectos didácticos se dividen en tres categorías. Están las formalidades anteriores a la celebración del matrimonio, formalidades anteriores. Están las formalidades del acto del matrimonio, que se cumplen en el acto mismo del matrimonio, y están las formalidades posteriores al matrimonio. Anteriores, las propias del acto del matrimonio, y las posteriores al matrimonio. Vamos a las formalidades anteriores al matrimonio, o llamadas formalidades previas también, si ustedes prefieren denominarlas así. Tenemos, letra A, la manifestación, que viene a ser un poco lo que en lenguaje coloquial es pedir hora al oficial del registro civil. La manifestación consiste en que los contrayentes, los que se van a casar, los esposos podemos llamarlos a esta altura, declaran ante el oficial del registro civil su intención de contraer matrimonio. O sea, ellos anuncian que se van a casar. Esto lo pueden hacer de forma verbal, lo pueden hacer de forma escrita, la pueden hacer a través de la lengua de señas. Esta manifestación, hoy día la ley es bien abierta, digamos, a que se pueda realizar de cualquier manera. Si la manifestación es solamente verbal, el oficial de aquella manifestación levantará un acta. Letra B, la información. La información es una declaración que se efectúa por medio de testigos, dos testigos para ser más precisos, que van a declarar que a los futuros contrayentes no los afecta ningún impedimento para contraer matrimonio. Ellos van a declarar que a los futuros contrayentes no los afecta ningún impedimento para contraer matrimonio. Estos dos testigos no tienen que ser los mismos luego del matrimonio, pueden ser también, pero no es que sean los mismos necesariamente. Y letra C, incorporada por la nueva ley, porque la antigua ley no la contemplaba. Sí, en la antigua ley estaba la manifestación, estaba también la información. Se incorpora en la nueva ley los cursos preparatorios. El hecho de que los contrayentes, antes de la celebración del matrimonio, deban concurrir a alguna entidad pública o privada que los prepare para el acto que van a celebrar, que es el matrimonio. Pueden ser las charlas que hacen las iglesias, cumplen este rol, pero también estos cursos se ofrecen en el mismo registro civil. También, como está dicho, las entidades religiosas, como la Iglesia Católica, por lo pronto, cuando hace las famosas charlas. Y hay entidades laicas también, instituciones públicas, privadas, que también ofrecen estos cursos. Cabe destacar que todo lo que hemos señalado, todos estos requisitos, la manifestación, la información y los cursos, no son obligatorios, en términos de que si uno no lo hace y se casa, el matrimonio igualmente es válido. En rigor, si uno mira la ley, estos trámites hay que efectuarlos, pero no se sancionan con la nulidad del matrimonio. O sea, si alguien se casó y dice, chuta, yo no hice ningún curso o no recuerdo haber cumplido con la manifestación, por ejemplo, bueno, de todas maneras el matrimonio es válido. Una figura especial que no requiere ninguno de estos trámites, porque la ley lo libera de todo esto, es un matrimonio que se llama el matrimonio en artículo de muerte. El matrimonio en artículo de muerte está libre por ley de estos trámites que hemos señalado. El matrimonio en artículo de muerte corresponde
al caso en que alguno de los contrayentes, no tienen que ser ambos, basta con que sea uno, se encuentra imposibilitado de realizar los trámites por estar en riesgo vital. Persona que está próxima a morir, puede ser por edad o por algún accidente, y por lo tanto quiere contraer matrimonio antes de morir. Más allá de lo espiritual, la razón jurídica tendría que ser darle al otro la calidad de heredero. Y este matrimonio, entendiendo que el tiempo apremia en este caso, está por ley liberado de cumplir con estos trámites. Esta figura del matrimonio en artículo de muerte ya existía en la legislación antigua también, no es una creación del sistema actual. Bien, indiquemos también, y con esto cerramos esta primera parte, que en la manifestación, al momento de efectuar la manifestación, los contrayentes podrán solicitar al oficial que el matrimonio se lleve a cabo con alguna característica especial, como podría ser, por ejemplo, que se requiera un intérprete de lengua de señas, o que el matrimonio se vaya a efectuar en un idioma de algún pueblo originario. Lo que la doctrina llama el matrimonio étnico, es decir, la posibilidad de que si usted es mapuche se quiera casar en mapudungún, perfecto, pero dígalo en la manifestación para que esté la persona que esté en condiciones el día del matrimonio de hacer la traducción al idioma respectivo. La posibilidad de incorporar esto fue agregada por la nueva ley. La antigua ley no contemplaba nada de esto. Un alcance importante, ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero antiguamente, antes, en la ley antigua, era muy frecuente la nulidad de matrimonio, no había divorcio, y era muy frecuente la nulidad de matrimonio generada a consecuencia de la incompetencia del oficial. Esa era un poco la causal genérica que se invocaba para pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque en la antigua ley el matrimonio solo podía celebrarse ante el oficial que corresponde a la comuna en la que viven algunos de los contrayentes. O sea, si el novio vive en la dehesa y la novia vive en Vitacura, tenían que casarse o ante el oficial de la dehesa o ante el oficial de Vitacura. Si la novia vive en La Granja, el novio vive en Renca, bueno, tendrán que casarse entonces ante esos registros civiles, cualquiera de ambos. Y si se casaban ante un registro civil distinto, ese matrimonio tenía un vicio de nulidad. La nueva ley cambia esto, porque de acuerdo a la nueva ley, el matrimonio se puede celebrar ante cualquier oficial del registro civil que sea competente. Ya no tiene importancia la comuna en la que viven los contrayentes, sino que se pueden casar ante el oficial que ellos decidan. En el fondo, todo oficial de registro civil será competente para autorizar todo matrimonio. Hay que indicar, sin embargo, que el oficial debe tener competencia. Eso significa que el oficial solo puede autorizar matrimonios dentro del territorio en el cual tiene competencia. Ustedes saben que esto no necesariamente significa que uno deba casarse en la oficina del registro civil, podrá casarse en otro lugar. Pero, por ejemplo, acá estamos en la comuna de La Reina. Si yo quiero casarme aquí en mi casa, tiene que venir el oficial de La Reina a autorizar el matrimonio. Un oficial sale del territorio del cual tiene competencia y deja de ser oficial del registro civil. Yo no puedo traer al oficial de Las Condes aquí al matrimonio porque me va a decir no tengo competencia para autorizar en dicho lugar. Estas son las formalidades entonces previas a la celebración del matrimonio. Vamos ahora a las formalidades del acto del matrimonio, llamadas también las formalidades coetáneas al acto del matrimonio. Tenemos acá la más importante y la que nosotros el día de ayer calificamos como solemnidad, que es la presencia de los dos testigos hábiles. Dos testigos hábiles en el matrimonio. Hábiles, entendiendo que la regla general es que toda persona es hábil para ser testigo, la regla general, pero
hay personas que son inhábiles y que de todas formas, para efecto del examen de grado, no es pertinente analizarlas. De todas maneras, son las personas más comunes, menores de 18 años, el que esté privado de razón, en fin, no son cosas que escapen a la razón. Los que no entiendan el idioma español tampoco pueden ser testigos. En fin, esa es la solemnidad del acto del matrimonio. Obviamente, el acto de celebración del matrimonio tiene también una serie de palabras sacramentales, entre las cuales el oficial del registro civil debe explicar brevemente a los contrayentes en qué consisten los deberes del matrimonio, como así también declarar y percatarse de que los contrayentes se están casando de forma libre y espontánea. En fin, me imagino que habrán visto algún matrimonio alguna vez, así que saben más o menos cómo es. Número 3, por último, las formalidades posteriores al acto del matrimonio. Una vez que termina el acto del matrimonio, se procede a firmar el acta matrimonial y posterior a ello el acta será inscrita en el registro civil. Esto último en todo caso lo efectúa el propio oficial del registro civil. Convengamos que si el acta contiene algún error o si por ejemplo no se inscribe, de todas maneras el matrimonio es válido. El que tiene la carga realmente acá de practicar la inscripción, insisto, es el oficial del registro civil. Esto no es como una compraventa, no es que yo tengo el título y tengo que ir al conservador y pedir que se inscriba. No es que los contrayentes se casen, firmen el acta y ellos tengan que ir luego nuevamente al registro civil con acta en mano a pedir que ésta se inscriba. No es así. El propio oficial, de hecho los contrayentes no se llevan ningún acta. Se le entrega la libreta de matrimonio, claro, y eso es todo. Y luego el matrimonio se inscribe. Y siempre es bueno que a los 2 o 3 días de aquello, de haberse casado, ellos revisen en el registro civil, por último que lo hagan en línea, para ver si efectivamente el matrimonio ya se encuentra inscrito. Más que todo, la inscripción sirve para dar fe a terceros de que se ha contraído el matrimonio. Bien, estas son las formalidades del matrimonio, tanto las previas como las coetáneas y también las posteriores. Pero mención especial merece el matrimonio que nosotros denominamos matrimonio religioso. El matrimonio religioso es una figura que fue creada por la nueva ley de matrimonio civil, creada, para que nos comprendamos y nos entendamos, creada en términos de reconocerle valor civil. Matrimonio religioso como la posibilidad de casarse ante una iglesia ha existido siempre, pero en la antigua ley el matrimonio celebrado ante la iglesia no tenía ningún valor. No servía como matrimonio. Y si usted se había casado solo por la iglesia, usted no está casado, legalmente casado, digamos. La nueva ley, sin embargo, le da al matrimonio celebrado ante una entidad religiosa la posibilidad de que pueda tener valor jurídico, valor civil. Este matrimonio religioso tiene los siguientes requisitos para que tenga efectos civiles. Hacia allá apuntamos. Primero, debe ser celebrado ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público. Celebrado ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público. Esto no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la iglesia en sí. Por ejemplo, yo me quiero casar, voy a dar un ejemplo, en la iglesia de los dominicos. ¿Tendrá personalidad jurídica de derecho público esa iglesia? Veamos. ¿Dónde está el listado? Está en la página web del Ministerio de Justicia. No la veo, ¿sí? Solamente un dato por si alguien quisiera saber. Segundo requisito, el matrimonio debe ser celebrado ante una autoridad religiosa que esté investida para autorizar matrimonios. Ante una entidad, ante una autoridad, ante un funcionario, no sé qué nombre darle, de la religión respectiva, que esté autorizado, que tenga el poder dentro de esa religión para autorizar matrimonios.
Yo no conozco mucho las jerarquías religiosas, pero imagino, por ejemplo, que si nos vamos a casar ante una iglesia católica, tendrá que ser ante un sacerdote, por ejemplo. Desconozco si un monaguillo o un sacristán podrán autorizar un matrimonio. Supongamos que no. Entonces la idea va a que debe ser ante una persona que esté investida para poder autorizar matrimonio. ¿Un diácono podría ser? Ya. Tercer requisito. Se deben cumplir las condiciones de existencia y de validez del matrimonio. O sea, hay que respetar las edades para poder casarse. No salgamos con que el derecho canónico permite casarse a los hombres con 14 y a las mujeres con 12. Perfecto, pero si vamos a celebrar matrimonio religioso, tienen que tener por lo menos 16, porque eso exige la ley chilena. Y deben estar presentes los 2 testigos y todo lo demás. Cuarto requisito. De dicho matrimonio religioso, a los contrayentes se les debe entregar un acta. Un acta, un certificado, algún documento, donde aparezcan las informaciones obvias, es decir, nombre de los contrayentes, el nombre de la persona que los ha casado y el cargo o el rango que tiene, quiénes fueron los testigos, en fin. Pero especialmente importante, como indica Isabel, la fecha de ese matrimonio religioso. Dentro de ese certificado es interesante destacar que se debe mencionar, solo mencionar, cuál ha sido el decreto que le ha dado a esa entidad religiosa la calidad de ser persona jurídica de derecho público. Bueno, este certificado, acta, documento, denle el nombre que quieran porque no es igual para todas las iglesias, debe ser, este es el último requisito, no sé, número 5 me parece, 4. Los contrayentes deben ratificar este matrimonio ante el oficial del registro civil. Ratificar ante oficial del registro civil. Para ello la ley les da un plazo de 8 días. Son días corridos, por lo tanto cuentan todos los días. Este trámite de ratificar el matrimonio, que al final va a concluir con la inscripción de este matrimonio, no es ir a casarse por el civil, no hay que ir con testigos ni mucho menos. Ayer nos comentaba Antonia que en el caso de ella igual tuvo que ir a pedir hora para practicar el trámite. Bueno, eso queda entregado al funcionamiento interno de cada registro civil, pero por ley no hay ningún trámite que realizar. Uno debiera llegar con el documento y se debiera practicar la inscripción dentro de 8 días. Si no se practica, si transcurren los 8 días y no se hace este trámite, lisa y llanamente no hay matrimonio. Y no es un tema subsanable. O sea, lo que habría que hacer es casarse por el civil. Pero volver a realizar el matrimonio religioso ya no será posible porque ante la iglesia respectiva y ante los ojos de esa religión uno ya está casado ya. No puede ir a casarse otra vez. Uno falló en el otro trámite, no haber practicado esta inscripción en los 8 días. Sí. Ya, esta norma, estamos haciendo referencia al artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil. Y esta norma tiene una redacción que no es muy afortunada y ha dado lugar en la práctica a una serie de problemas. Por ejemplo, la norma da a entender, no lo dice así con palabras directas, pero da a entender con claridad que esta inscripción la deben solicitar ambos contrayentes de forma personal. Lo que significa que aquí no hay posibilidad de que la inscripción vaya y la requiera solo uno de ellos. Deben hacerlo ambos. Y dado que tiene que ser de forma personal, esto no lo pueden hacer por mandatario, tienen que hacerlo ellos. El problema que ha generado esto es, por ejemplo, ¿qué sucede si en el intertanto alguno de ellos muere? La ley no da solución a ello. Se casaron ante la entidad religiosa y luego de la noche de bodas el novio muere. No hay matrimonio civilmente hablando aún, y la novia no puede ir a ratificar el matrimonio porque le van a decir que tiene que estar el novio presente. Es que el novio murió. Bueno, pero la ley no da salida a eso.
Y no deja de ser importante porque la novia, dentro de toda la pena, porque se le murió el marido, ella dirá, bueno, por lo menos voy a heredar. No va a heredar porque legalmente no es cónyuge y por ende no es cónyuge sobreviviente. Otro problema es el que señala Antonia, y es que el espíritu de la ley, es que cuando se inscribe el matrimonio religioso, la fecha del matrimonio debiera ser la del matrimonio religioso. Porque ese es el matrimonio, ¿sí? Uno no va al civil a casarse, uno va al civil en el fondo a declarar que se ha casado y a pedir que se inscriba el matrimonio. Pero los oficiales, ¿qué hacen? Lo más común es que dejan como fecha del matrimonio la fecha de la inscripción, como queriendo decir, ustedes se casaron hoy, y en realidad no, se casaron, qué sé yo, el lunes que pasó, porque ahí fue la ceremonia religiosa. También podríamos decir, ya, pero una diferencia de 3, 4, 5 días, ¿qué importa? Podría tener relevancia. Adquisición de bienes, por ejemplo, compraventa celebrada entre marido y mujer, si estaban casados o no estaban casados. Hay proyectos que tratan de modificar el artículo 20 y esos proyectos están justamente en la línea de decir, por ejemplo, que si uno de los contrayentes muere, el otro puede solicitar la inscripción, de ampliar el plazo porque 8 días se ha dicho que es demasiado breve, de dar solución a la posibilidad de que puedan ir con mandatario y no tengan que ir personalmente. Uno en clase les dice, dejen que se vayan tranquilos de luna de miel, si están saliendo de la iglesia, fueron a la fiesta de matrimonio, probablemente al día siguiente salen de luna de miel, no van a poder, van a tener que ir al registro civil, hacer el trámite. 8 días es muy poco. ¿Por qué 8 días? ¿Por qué no 30? Y también se va a corregir el tema, porque el proyecto lo indica, de que el matrimonio debe quedar inscrito, pero con la fecha de la celebración del matrimonio religioso. Pero ahí están los proyectos, y estos proyectos salieron casi al mismo tiempo que la ley de matrimonio civil, porque este fue un tema que se hizo presente de inmediato. Pero ahí quedaron los proyectos, todavía están como proyectos nada más, no van a avanzar, no han avanzado mucho, pero puede que en algún momento salgan. ¿Profe? ¿Sí? Pero también hay que antes hacer la manifestación del registro civil. No, es que no, porque la manifestación por definición es ir a comunicarle al oficial que tú te quieres casar. Claro. Y aquí tú ya estás casado ya, pero te casaste por la iglesia. Sí, pero antes de la modificación. Por ejemplo, nosotros no... Es que eso, por eso lo digo, eso es lo que usted me dijo ayer, y eso es un tema puntual de los registros civiles a los que usted fue. Pero es que ahí nos pasaba un acta que teníamos que pasar en la iglesia. Y la iglesia la tenía que firmar el acta. Bueno, eso fue requerimiento de la iglesia, entonces, pero legalmente eso no está contemplado. Ah, no, eso no pasaba en el registro civil. ¿Ves? Por eso te digo, o sea, legalmente tú debieras ir a la iglesia, cada iglesia, porque esto tiene que ver con cada religión en el fondo, te va a pedir requisitos distintos probablemente, y ahí tú tendrás que ir cumpliéndolos para casarte, pagarás, no pagarás, en fin, va a depender también del estilo. Pero es eso. Bueno, sabemos que usted se casó, Antonia. Todos los días nos quiere decir que usted se casó y siempre nos cuenta que se casó. Y asumimos que se ha casado hace poquito y por ende está como contenta, contando. Yo me casé. No, es que de verdad. ¿Cuándo se casó, Antonia? Nos hicieron en diciembre. Sí, ¿ve? Se casó hace poquito. Nos hicieron hacer otros trámites. En 2 años más no le va a contar a nadie que se casó. Hasta de no, yo no estoy casado. Voy a quedar callado. ¿Quién está casado? Y levantó la mano ahí al tiro. Se paró arriba de la mesa. Feliz. Se hace para validar el matrimonio religioso. Claro. Pero, el matrimonio religioso por sí solo no tiene valor civil. Claro, pero si se casan primero por el civil... No tiene importancia. Y un par de años después por el religioso... No, es que casados por el civil ya están casados ya. Ahora, yo siempre ya el ejemplo ya no tiene mucho no es muy contingente el ejemplo, pero yo siempre colocaba en clase el ejemplo de Manuel Negra con la Pamela Díaz. Ellos se casaron por la iglesia y vendieron su matrimonio a las revistas de la farándula y a los canales de televisión, pero ellos nunca ratificaron su matrimonio y no están casados por ende. Ese era como el ejemplo que uno daba en esa época. Pasaron los 8 días y nunca nada. Lo hicieron a sabiendas o no, lo hicieron para vender la parafernalia, anda a saber tú, eso uno no lo sabe. Pero es eso. Ahora, tal vez no tanto hoy día, pero el chileno más conservador, y puede que hoy día esto ya no se vea de forma tan transversal como era antes, pero la gente se casaba por la iglesia. Se casaba por la iglesia porque ese era para uno el verdadero matrimonio. Y de hecho, cuando se celebraba el aniversario de matrimonio, generalmente el aniversario se celebraba respecto al día en que uno se casaba por la iglesia y no por el civil. Tanto así que cuando las parejas se casaban por el civil, todavía no se iban a vivir juntas, sino que esperaban 2 o 3 días después a casarse por la iglesia y ahí realmente estaban casados.
la fiesta de matrimonio era después de la fiesta de la iglesia, en fin. Hoy en día ya no es tan así, la gente es menos espiritual que antes, menos religiosa que antes. Pero la ley le dio esa posibilidad al matrimonio religioso de que tenga valor. Bien, esto en cuanto entonces a lo que son las formalidades del matrimonio. A ver, Eliana algo está diciendo. Está haciendo justamente el comentario que efectivamente queda. ¿Usted quedó inscrita, Antonia, con la fecha del matrimonio cuando lo inscribió? Claro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó entre un día uno y otro? 2 días. 2 días. De un sábado a un lunes. Ya, perfecto. Ese es el problema, que como los días son días corridos, claro, nunca hay tanto feriado entre medio, pero te pillan feriado entre medio y tiene el inconveniente de que te va reduciendo el espacio de tiempo para ir a practicar el trámite. 8 días es muy poco. Pero bueno, ahí quedó la ley. Ahora, ¿por qué pasó? Y esto es un comentario nada que ver. Esto pasó porque este artículo fue casi copiado literalmente de la legislación española. Y allá hay otras instituciones que cumplen otros roles que permiten que esto opere de mejor manera. Pero acá se copió y se pegó. Nuestra ley de matrimonio civil hasta cierto punto es una copia de la ley española. Y tiene de repente cuestiones que son inconexas por lo mismo. Porque en la ley española funcionan bien, acá no funcionan tan bien. Bueno. Dejando de lado lo que son las formalidades del matrimonio, tenemos entonces, recapitulando, concepto de matrimonio, que lo vimos el día de ayer, características del matrimonio, requisitos del matrimonio, formalidades del matrimonio. Pasamos entonces ahora a... Yo lo voy a nombrar nada más, pero por aquí debiera ir un tema que son los impedimentos impedientes, o llamadas también las prohibiciones en el matrimonio. Que no son los impedimentos dirimentes. No es el tema que tiene que ver con la capacidad, sino que tiene que ver con ciertos requisitos que en el fondo la ley espera que se cumplan en situaciones especiales, pero advirtiendo que si no se cumplen, el matrimonio igualmente es válido. De todas formas vale el matrimonio. Estamos refiriéndonos a cuestiones como, por ejemplo, el impedimento de falta de ascenso. Esto en examen de grado poco o nada aparece, pero para tenerlo al menos, para no estar ahí. El ascenso es la licencia que debe conseguir el que no ha cumplido todavía 18 años, pero que está en edad de casarse, es decir, ya cumplió 16, debe pedir licencia venia para poder contraer matrimonio. No quiero decir autorización, porque no es una autorización realmente, porque si no se consigue, el matrimonio igualmente es válido. La autorización, jurídicamente, supondría que debiera derivar en una nulidad. Las autorizaciones generan nulidad cuando no se cumple. Acá no hay nulidad, el matrimonio vale igual. Este ascenso, que se escribe con S, por favor, no es con SC, porque no es ascenso de ascender, es ascenso de asentir. El ascenso se debe pedir a ciertas personas que señala la ley. Quienes aparecen en la primera línea son obviamente los padres. Ya falta de los padres vendrán los demás ascendientes, ya falta de los ascendientes viene el curador, ya falta de curador, en último término estará el propio oficial del registro civil. Este ascenso debe obtenerse antes de contraerse el matrimonio, o al menos en el acto mismo. Puede estar el padre presente en el matrimonio y verbalmente el padre declarar que él da el ascenso, no hay problema. Pero no se puede dar después. O sea, si el matrimonio se celebró y no había ascenso, ya no hay ascenso. Eso no se va a subsanar dándolo luego. Si no hay ascenso y el matrimonio se celebra, insisto en lo dicho en cuanto a que el matrimonio es válido. Pero igualmente habrá sanciones. Y esas sanciones son de índole patrimonial. Es decir, el menor que se ha casado puede ser desheredado. O sea, se configura una causal de desheredamiento. Además, le pueden ser revocadas las donaciones que se le hayan hecho.
Se le pueden revocar las donaciones que se le hayan hecho. Y hay otras consecuencias también, pero son todas de carácter patrimonial. El valor del matrimonio no se ve afectado en nada. Independiente de aquello, también hay sanciones para el oficial que los casa sin que haya ascenso. Bueno, pero son sanciones administrativas, no nos metamos hacia allá. A lo que voy es que si el oficial ve que no hay ascenso, lo más probable es que él no los va a casar. El otro impedimento impediente o prohibición es el impedimento de guardas. El impedimento de guardas. También, brevemente, este impedimento de guardas señala que no pueden contraer matrimonio entre sí el guardador y el pupilo. El guardador y el pupilo no pueden contraer matrimonio entre sí. Esto no solamente alcanza al guardador, sino que también a ciertos parientes del guardador. Por ejemplo, descendientes. O sea, no puede casarse el pupilo con un descendiente del guardador. ¿Por qué no pueden casarse? Porque el temor que el legislador tiene es que el guardador haya hecho una muy mala administración y pretenda ocultarla contrayendo matrimonio con el pupilo, casándose, por ejemplo, en sociedad conyugal y mezclando todos los patrimonios y pretender con ello ocultar una mala administración que haya efectuado. Pero como el legislador reconoce que también es posible que se quieran casar porque efectivamente se aman y quieren ser felices, el legislador permite que puedan contraer matrimonio si es que el guardador somete la cuenta de su administración a la aprobación del juez. O sea, le demuestra al tribunal que él ha hecho una buena administración, demostrando con ello, por ende, que la razón por la cual quiere casarse no es ocultar una mala administración. Si la cuenta de la administración es aprobada por el juez, ahí pueden casarse sin problema. Otra alternativa para que se puedan casar es que obtengan la autorización de la persona que deba dar el ascenso. O sea que si el pupilo fuese, por ejemplo, menor de 18 años, el guardador y el pupilo se casen y cuenten con la autorización de los padres. Ahí también podría llevarse adelante el matrimonio y ahí no sería necesario someter la cuenta a la aprobación del juez. De todas maneras, si el matrimonio se llega a celebrar sin cumplir con estos requisitos, de todas maneras el matrimonio es válido. Y acá las sanciones las sufre el guardador, que va a perder, por ejemplo, la remuneración y va a tener otras sanciones también por haber incurrido en esta falta. Pero el matrimonio en sí es válido de todas maneras. Y el otro impedimento, son 3 impedimentos impedientes, del que hemos hablado por ahí, por alguna razón antes, es el impedimento de segundas nupcias. El impedimento de segundas nupcias, que se desdobla en 2 aspectos. Tiene 2 alcances este impedimento de segundas nupcias. Por un lado, ninguna persona que haya estado casada, ya no lo está, se divorció, enviudó, en fin, pero ninguna persona que haya estado casada y que tenga hijos a los cuales les esté administrando los bienes, hijos menores, por ejemplo, se puede volver a casar. Así lo plantea la ley. ¿Usted estuvo casada? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo un hijo de 5 años. Perfecto. Usted no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque el legislador teme que si yo le estoy administrando los bienes a mis hijos y me caso, arrastre los bienes de mis hijos a un nuevo matrimonio y los mezcle como si fuesen bienes míos. Entonces el legislador dice, si usted le está administrando bienes a sus hijos y ha estado casado antes, no se case de nuevo entonces. A menos que, y aquí está la válvula de escape, solicite que sea nombrado un curador que haga un inventario de los bienes de sus hijos. Y ya con eso
tendremos claramente separados cuáles son los patrimonios de los hijos, cuáles son los patrimonios de ese padre, y ahí se podrá casar sin ningún problema. Si el matrimonio se celebra sin cumplir con este trámite, que es pedir que se nombre un curador, el matrimonio igualmente es válido. Ya está dicho ya que nada de esto afecta a la validez del matrimonio, pero la sanción es que ese padre o madre pierde el derecho a suceder a sus hijos. Pierde el derecho a suceder a sus hijos. O sea, una sanción que va por el lado hereditario. Pero el matrimonio es válido igualmente. Profesor, ¿tiene que hacerse el inventario? No, basta con que se pida el nombramiento del curador. Con eso el requisito está cumplido, porque se asume que el curador va a efectuar el inventario. Si no, habría que esperar que haga el inventario, se puede demorar un año en eso. Claro. El otro aspecto del impedimento de segundas nupcias, que es el que uno más recuerda, es el que afecta solamente a la mujer, y que indica que la mujer que ya ha estado casada y deja de estarlo, debe esperar un espacio de tiempo antes de volverse a casar. Esto para evitar que se pueda producir una confusión en la paternidad de los hijos. No olvidemos que justamente a este tema es al que nos hemos referido por ahí. El plazo dentro del cual la ley presume de derecho que ha habido concepción es no menos de 180 días ni más de 300 antes del nacimiento. Entonces puede ocurrir que, colocando un ejemplo puntual, la mujer estaba casada, se divorcia, ya los 200 días, y se casa, no vamos a exagerar, y se casa al día siguiente, y 200 días después nace un hijo. De acuerdo al periodo de la concepción, ese hijo pudo haber sido concebido por el primer marido, pero también pudo haber sido concebido por el segundo marido. Y eso va a generar un juicio, va a generar un problema que se tiene que judicializar, y el legislador no quiere que eso ocurra, y para evitar aquello es que dice que la mujer debe esperar un plazo de 270 días antes de casarse. Sí. Una consulta, me surge la duda de eso se sigue manteniendo a pesar de las pruebas de paternidad. Se sigue manteniendo igual, porque las pruebas de paternidad habría que hacerlas, y eso es lo que el legislador quiere evitar. Quiere evitar el estrés que significa para la pareja y para los hijos tener que someterse a pruebas periciales, a juicio. Es para eso. Si la mujer no respeta el plazo y se casa igualmente, sabemos que el matrimonio es válido, pero la mujer y su nuevo marido serán solidariamente responsables de indemnizar todo perjuicio que hayan causado. Y este tema lo hemos visto justamente porque acá aparece la ley imponiendo solidaridad. Fue a razón de ello que en su momento comentamos esta figura. Dos comentarios para cerrar esto. Esta espera de 270 días, la mujer puede pedir que se rebajen todos aquellos días en que ella demuestre que al estar finalizando su matrimonio anterior, ella no pudo tener relaciones sexuales con su marido. Por ejemplo, si la mujer demuestra que en los últimos 3 meses de su anterior matrimonio su marido estuvo viviendo fuera de Chile y ella estuvo en Chile, ella puede pedir que todos esos días se descuenten de los 270 días. O el marido estuvo internado en una clínica, o en fin, cualquier hecho con el cual ella pueda demostrar que no pudo tener vida sexual con su marido previo a la finalización de ese último matrimonio. O sea, un cese de convivencia, sí. No. ¿No? Porque si usted está cesada de convivencia, ¿qué le impide tener una vida sexual con su marido? Ni nada. Nada. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Cesamos la convivencia, señor juez, mi marido vive al frente, yo vivo acá. Un remember, no. Nadie está libre, así que no. Otro punto a considerar: si al momento de disolverse el primer matrimonio la mujer ya estaba embarazada, igual la ley promueve que ella debe esperar hasta la finalización del embarazo antes de volverse a casar. O sea, no puede casarse estando embarazada de un matrimonio anterior. Y lo otro, estos plazos que estamos señalando también aparecen en la ley sobre acuerdo de unión civil. Por lo tanto, si la problemática no fuese dada por un matrimonio anterior, pero sí había
un acuerdo de unión civil, igual deberá esperarse este plazo. Salvo que el acuerdo de unión civil haya sido entre personas del mismo sexo, porque ahí claramente no pudo haber procreación de un hijo, biológica. Esta es una de las materias de la ley sobre acuerdo de unión civil que solamente se aplica cuando es acuerdo de unión civil entre personas de distintos sexos. Y aunque ustedes no lo crean, eso fue criticado, porque se dijo que la ley era discriminatoria. Porque dijo, ¿por qué esa materia debe ser para todos? Y es una cuestión de sentido común que no puede ser biológicamente para todos, pero fue muy criticado. Muy criticado, aunque no lo vean. Pues claro, en su momento se tomó la ley, mira, aquí hay un artículo que habla solamente del hombre y la mujer, critiquemos. Y se criticó mucho. Y hubo mucha burla sobre la crítica, además, porque era una crítica que no tenía ningún sentido. Hay otra norma de la ley de acuerdo de unión civil que es solo para hombre y mujer, y que es hasta cierto punto evidente, que es cuando la ley le da la posibilidad a los que están bajo acuerdo de unión civil, que entre ellos se casan. Pero aclara, esto solo operará si los que están bajo acuerdo de unión civil son de distintos sexos. Crítica al por mayor. Ley discriminatoria y bla, bla, bla. Pero es como obvio, mientras sea el matrimonio todavía entre personas del mismo sexo, de distintos sexos, perdón, obviamente el acuerdo de unión civil que deriva hacia el matrimonio tiene que ser un acuerdo de unión civil entre personas de distintos sexos. Pero bueno, ya, ahí tenemos entonces los impedientes llamados también prohibiciones. Insisto, los dirimentes son los otros. Los dirimentes son los que están asociados con la capacidad para contraer matrimonio. Ya. Hagamos un break y continuamos con el matrimonio. Ya, pasamos entonces, cambiamos de tema y vamos a ver ahora la separación, un tema que está incorporado en la nueva ley. La ley antigua no lo trataba y es un antecedente para luego, a partir de aquí, ver lo que es la disolución del matrimonio, pero no nos adelantemos a eso todavía. Aclaremos, por lo tanto, que con la separación el matrimonio todavía no termina. No hay disolución del matrimonio, pero vamos a ver que hay algunos efectos importantes que se van a generar. La idea de estar separado supone no vivir juntos. Es como de perogrullo un poco lo que estamos diciendo. Las parejas, por distintas razones, cesan la vida en común, desavenencias, en fin. Y este es un tema que el legislador, la nueva ley, lo reconoce. La antigua ley no lo reconocía. La nueva ley, en cambio, reconoce que las parejas puedan separarse. No solo lo reconoce, sino que además lo regula. Y lo regula distinguiendo dos tipos de separación. Una, la denominada separación de hecho, que es a la que más nos va a importar, la que más tiene relevancia práctica y también para efectos del examen. Y la otra es la separación judicial. Separación de hecho por un lado, separación judicial por otro lado. La separación judicial vendría a ser un poco lo que en la ley antigua era el divorcio. Yo les dije ya que divorcio no es algo creado por la nueva ley, ya existía en la ley antigua. Vamos a la separación de hecho entonces, para que partamos. Aclaremos en primer lugar que la separación de hecho no tiene ninguna formalidad. Simplemente consiste en que los cónyuges dejan de compartir la vida en común. Dejan de compartir la vida en común. Ni siquiera se trata de que tenga que haber una separación física. Ni siquiera es que el marido se fue o la mujer se fue o ambos se fueron de la casa. Podrían seguir viviendo en el mismo hogar, pero tener vidas separadas. Muchas veces por razones económicas o por mantener una imagen de familia entre los hijos o por otros motivos
ninguno se va del hogar común, pero sin embargo ya han tomado la decisión de separarse. O sea, la idea de separarse es ya no continuar con la comunidad de vida. ¿Por qué el legislador regula esto? Algo que parece tan íntimo, podríamos decir, tan de la intimidad de esta familia, que hayan decidido no continuar con la vida en común. ¿Cuál es el motivo por qué al legislador ahora le interesa no solamente reconocer esta situación, sino que además regularla? Y es básicamente por dos razones. Hay dos motivos, hay dos cuestiones que llevan al legislador a tratar este tipo de separación, la de hecho. Y son, las vamos a explicar, las vamos a nombrar. Número uno, evitar la judicialización. Evitar la judicialización, o sea, evitar ir a juicio. Quedémonos solamente aquí. Cuando una pareja se separa, es evidente que hay temas que necesitan ser resueltos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos, si es que los hay? Si acaso habrán o no alimentos para algún cónyuge. Y por ende son temas que, abuelo de pájaro, deberán terminar siendo judicializados. Pero ¿qué hace la ley? La ley, acá en la separación de hecho, les da la alternativa para que ellos mismos, los mismos cónyuges, traten ellos de regular estas materias, para evitar precisamente ir a juicio. Ya nos vamos a referir a eso. Esa es una de las razones entonces por las cuales el legislador toca esta institución de la separación de hecho. La otra razón es determinar en qué momento se ha producido esa separación. O sea, ¿cuál es la fecha en la cual nosotros podemos señalar esta pareja ya dejó de vivir juntos? ¿Por qué nos puede interesar la fecha? Por razones variadas, entre ellas la que más nos va a importar, porque a partir de aquí empezamos a contar el tiempo necesario para llegar luego a un eventual divorcio. Todos sabemos que para divorciarse hay un tipo de divorcio que requiere que haya transcurrido un tiempo de separación. Cuando hay una separación judicial, el problema no existe porque la propia sentencia le da la fecha a la separación. Pero cuando la separación fue de hecho, ¿cómo nosotros podemos decir, mira, ha pasado un año porque nos separamos el 3 de agosto del 2015? Pero ¿cómo probamos, cómo determinamos que la separación fue el 3 de agosto del 2015? No, es que ese día el marido se fue de la casa y no volvió más. Sí, pero es que eso no necesariamente significa separación. Hay que demostrarlo fehacientemente y la ley, ustedes lo saben, se encarga también de señalar cómo se puede ir dando fecha al cese de convivencia. Esas son las dos razones entonces por las cuales el legislador trata esta institución que es la separación de hecho. ¿Vamos bien? Partamos con lo primero. Evitar la judicialización. Evitar la judicialización. Y en este sentido, es que aparece la institución del acuerdo. El acuerdo. Por favor, cónyuges, porque siguen siendo cónyuges. Por favor, cónyuges, si se van a separar, háganlo. Esa es la prerrogativa que ustedes tienen. Pero traten en lo posible de tomar ciertos acuerdos de aquellas materias que potencialmente podrían generar un conflicto judicial. ¿Para qué ir a un juicio? ¿Para qué ir ante un tercero que les solucione un problema que son ustedes quienes debieran solucionarlo? Ustedes son los que viven en esta familia, ustedes saben las necesidades que tienen como familia, ustedes saben las necesidades que tienen sus hijos, ustedes regulen estas materias. Si no las regulan, perfecto, tendrán que ir a juicio. Por lo tanto, hacer el acuerdo no es una obligación. No es que si yo no hice el acuerdo no estoy separado. Si yo me fui de la casa ya me separé ya. Haga o no haga acuerdo, ese es un tema aparte. La separación no tiene como uno de sus requisitos haga el acuerdo. Este acuerdo
se puede hacer de cualquier manera, incluso verbal. La idea es evitar ir a juicio. Naturalmente, un acuerdo hecho de forma verbal no tiene mucho mérito probatorio, por no decir que no tiene ninguno, y claramente deja a los cónyuges en la indefensión en caso que el otro pretenda desconocerlo. Pero tú me dijiste que me ibas a ayudar, tú dijiste que me ibas a dejar ver a los niños, yo digo muchas cosas. Listo, y se acabó la discusión. Entonces, obviamente lo mejor es hacerlo por escrito. Pero quiero aclarar que la ley no señala que tenga que ser por escrito. El acuerdo se puede tomar bajo cualquier manera que ellos estimen pertinente. ¿Qué debe contener el acuerdo? Tampoco la ley señala nada inicialmente. Tomen en el acuerdo las decisiones que puedan tomar. Pero la ley sí señala ciertos contenidos que el acuerdo debe tener para ser considerado acuerdo completo. O sea, ya descubramos entonces que acuerdo y acuerdo completo no es lo mismo. Hablaremos de acuerdo completo cuando dicho acuerdo cumpla con el contenido mínimo que la ley señala. Por ende, que el acuerdo sea completo lo determina la ley. Yo le puedo decir a mi cónyuge, hagamos un acuerdo completo, y ella me dice, perfecto, hagámoslo. Y podemos hacer un acuerdo redactado que digan palabras de oro arriba, acuerdo completo. Pero si no tiene los contenidos mínimos que la ley señala, no es completo, por mucho que ella y yo lo digamos. De ahí que les explico que el ser completo lo determina la ley. ¿Y cuáles son los contenidos que debe tener un acuerdo para ser completo? Veamos. Primero, debe referirse a los alimentos entre cónyuges. O sea, se van a separar, ¿de acuerdo? La mujer tendrá derecho a alimentos o el marido tendrá derecho a alimentos, quién los paga, cuánto se paga, cuándo se paga, en fin. O derechamente decir que ninguno tendrá derecho a alimentos, también pueden hacer. Segundo, tienen que referirse también a lo pertinente al régimen matrimonial. ¿Qué van a hacer con el régimen matrimonial? ¿Van a seguir en el régimen en el que estaban? ¿Lo van a cambiar por otro? Si estaban casados en sociedad conyugal, ¿la van a liquidar? ¿Cómo la van a liquidar? ¿O van a mantener la sociedad conyugal? En fin, pero refiéranse al régimen matrimonial. Tercero, si hay hijos, lo referente al cuidado personal. ¿Quién tendrá el cuidado personal de los hijos? ¿Con quién se van a quedar? ¿Se quedan con el papá? ¿Se quedan con la mamá? ¿O habrá cuidado personal compartido? No olvidemos que el cuidado personal compartido, que fue incorporado por la ley que se conoce vulgarmente como la ley Amor de Papá, da la posibilidad de que el cuidado personal no lo tenga solo uno de los cónyuges, sino que lo tengan ambos. Pero sin embargo, ojo, el cuidado personal compartido solo lo pueden acordar los padres, no lo puede imponer un tribunal. ¿Ya? Si los padres no quieren, o sea, esto al final se dijo que esta cuestión era darse una vuelta y quedar donde mismo, porque el papá puede pedir al tribunal cuidado personal compartido y el tribunal le preguntará a la mamá, ¿usted quiere? No, listo, no hay cuidado personal compartido. Pero es que yo lo pido y quiero que el tribunal lo decrete, no puedo hacer, a menos que la madre esté de acuerdo. Sí, mi hermano lo acordó. No. Ahora, si se acuerda, perfecto, no hay ningún inconveniente. Y eso lo pueden hacer entonces acá en el acuerdo. Otro punto para que el acuerdo sea completo, si hay hijos, referirse a la relación directa y regular, lo que antiguamente llamábamos las visitas. Ya, perfecto. Vamos a acordar entonces que los hijos se quedarán con la mamá. Muy bien, es el cuidado personal. Pero ahora refirámonos al padre. Podrá ver a sus hijos, los hijos pueden tener contacto con el padre. ¿Cómo? Lo van a ver cada 15 días, podrán también compartir con él a través de WhatsApp, los podrán incorporar como amigos en Facebook, puede el padre ir al colegio a buscarlos, puede ir a las reuniones de apoderados, en fin, todo eso vinculado también con este asunto, la relación directa y regular. Y por último, el último tema que debe tener el acuerdo para ser completo, si hay hijos, tocar también lo pertinente a los alimentos. En este caso, no los alimentos entre cónyuges que estaban en el primer punto, sino ahora los alimentos
respecto de los hijos. Con esto el acuerdo es completo. ¿Puede el acuerdo tocar otros temas? También. ¿Puede el acuerdo tocar menos temas? Sí. Pero para ser calificado como completo, el acuerdo debe tener estos temas. Eventualmente, cuando ellos por alguna razón vayan a juicio, van a tener que acompañar este acuerdo. Y será el tribunal el que en ese momento verificará si el acuerdo es completo. Y si en la opinión del tribunal el acuerdo no es completo, lo que va a suceder es que los temas que debieron ser tratados pero no lo fueron, se van a tener que judicializar. Así es como, por ejemplo, si ellos están de acuerdo en todo y llegan a pedir un divorcio de común acuerdo y tienen este acuerdo hecho, lo acompañan al tribunal. Y si el tribunal les dice, a mí no veo que esté tocado acá en el acuerdo el tema del cuidado personal de los hijos, el juicio se va a transformar no solo en un juicio de divorcio, sino que también en un juicio de cuidado personal. Y la idea es que ustedes eviten eso, porque si ustedes se quieren divorciar, más todavía hacer de común acuerdo, ¿qué es lo que quieren? Que la cuestión salga rápida, ojalá en una sola audiencia. Pero no lo van a lograr si dejan temas pendientes. Por eso es que la idea es que el acuerdo sea lo más completo posible. Y para esto existen otros mecanismos también. Está la mediación, está la consejería técnica, hay una serie de pasos, porque la ley, ¿qué es lo que quiere? Lleguen al juicio, ojalá con todo resuelto ya, para que la labor del tribunal sea menor y todo sea más rápido. ¿Cuándo el acuerdo es suficiente? Porque esto que está expresado acá consiste en un acuerdo que es completo. Pero ¿cuándo el acuerdo es suficiente? La calidad de suficiente la da el tribunal. Es el tribunal, cuando el tribunal toma conocimiento del acuerdo, ahí el tribunal determinará si el acuerdo es o no suficiente. Y para calificarlo como suficiente, la ley señala que el tribunal debe fijarse en dos parámetros. O sea, ver si el acuerdo, en opinión del tribunal, cuadra con dos ideas. Una, si el acuerdo vela por el interés superior de los hijos. Por ejemplo, supongamos que los cónyuges de común acuerdo pactaron que los hijos no tendrán derecho a alimentos. Y los dos están de acuerdo con eso. Pero el tribunal, al observar la realidad de la familia, dice, este acuerdo no es suficiente porque los hijos debieran tener derecho a alimentos. Por ende, el juez, aunque el acuerdo puede ser completo, lo califica de insuficiente. ¿Y eso qué provoca? Que el tema tendrá que ventilarse judicialmente, que es lo que queremos evitar. Y el otro punto, el otro parámetro para ver si el acuerdo es suficiente, observar que el acuerdo le dé protección al cónyuge más débil. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se fija el cuidado personal compartido, ¿se fijan igualmente alimentos? Sí, se pueden fijar alimentos. Ahí lo tienen que acordarse ellos, pero podría fijarse alimentos. De hecho, ambos deben proveer a las necesidades de la familia común. Ambos deben preocuparse. Es que depende de la forma que tomen. Por ejemplo, cuando uno va a mediación y no ha hecho nada de esto, la mediación puede derivar en esto. De hecho, el resultado de la mediación es una transacción, y esa transacción se presenta ante el juez. Entonces, el acuerdo no tiene... Por aquí algo preguntaba Gabriela. A ver. Gabriela pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del acuerdo completo y si necesita aprobación judicial? No realmente, sí. No tiene una naturaleza jurídica per se, es una convención, pero no es un contrato. Puede serlo, porque si genera derechos y obligaciones va a ser contrato. Incluso, en algún momento yo les dije, si en el acuerdo, por ejemplo, señalamos que el marido, a título de alimentos, le va a entregar a la mujer en dominio el departamento de Huechuraba, en ese caso el acuerdo es además título traslaticio. Claro. Y ahora quiere inscribirlo al conservador para hacer la transferencia. ¿Ven? O sea, tener al contenido hacer la naturaleza. Claro. Bien. Lo interesante del acuerdo y de la compensación económica, tema no menor, es que vía compensación económica o vía acuerdo, todas las transferencias que se hagan de bienes, especialmente de inmuebles, no pagan impuestos. ¿Ven? Entonces, por eso siempre es mucho más efectivo tratar de llegar a acuerdos por esa vía que por fuera.
porque quedan libres de impuestos, entre otras cosas, entre otros beneficios que tienen. Bueno, me pregunta Gabriela también si el acuerdo necesita aprobación judicial. No. Si estamos frente a una pareja que se lleva muy bien. Samira, ¿usted está casada? No. ¿Y estuvo casada? Tampoco. Pero ya, Samira estuvo casada con Juan. Y terminaron su relación. Y terminaron en muy buenos términos. Llegó un momento en que se dieron cuenta que ya no podían seguir juntos, que no se querían. Y terminan en muy buenos términos. Y pueden llegar a un acuerdo verbal incluso. Se tienen la confianza suficiente como para que ella sepa que si Juan le dice que, oye, yo te voy a dejar a ti a los niños, no te voy a molestar en nada, y me voy a preocupar de pagarle el colegio de aquí hasta que salgan de cuarto medio, y Samira por su parte le dice, no te preocupes, y tú ven todos los fines de semana a ver a los niños, yo, ningún problema. Perfecto, ese es el acuerdo para ellos. Y no tienen que ir a tribunales, no tienen que ir a notaría, nada. Pero claramente ese acuerdo, si en algún momento Samira no le pasa nada a los niños a Juan, Juan no va a tener cómo ir a juicio con el acuerdo porque el acuerdo fue verbal, ¿no? Ningún abogado les va a recomendar que lo hagan verbal, pero lo pueden hacer de la forma que quieran, no necesita aprobación judicial. Ahora bien, esto es la forma de evitar la judicialización, pero si la judicialización se debe producir igual, se producirá nomás. Total, los tribunales están para eso, para suplir la falta de acuerdo que puedan tener las partes en toda índole. Samir y Juan terminaron tirándose las cosas por la cabeza. Bueno, será nomás, tendrán que ir a juicio. Te voy a quitar a los niños, mentira, no los vas a ver más. Listo, man. A tribunales nomás a pelear por los niños, a pelear por alimentos. Será nomás. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el legislador? Repito, evitar que vayan a juicio. La historia de la ley señala, lo que yo les dije al principio, quienes mejores conocen la realidad de cada familia son los miembros de la familia. Y la reacción que uno debiera tener, desaprensivamente hablando, fuera de toda la calentura del momento, es ¿por qué tengo que ir ante un tercero que arregle este problema cuando mi mujer y yo debemos ser quienes tenemos que arreglarlo? Ella y yo sabemos con quién van a estar mejor los niños. Ella y yo sabemos cuánto se necesita para que subsistan. Lo que hace que, claro, como uno está en el problema y muchas veces los ánimos no terminan de la mejor manera, entonces pasa la cosa que pasa. Pero la idea del legislador es esa: eviten ir a juicio. Esa es una parte del tema. La otra parte del tema es ¿cómo le damos fecha al cese de convivencia? ¿Cómo se le da fecha, lo que nosotros llamamos fecha cierta, al cese de convivencia? Ya, se separaron de ella, maravilloso. ¿Pero cuándo se separaron? No, yo estoy separado hace como 3 meses ya. ¿Pero cuándo te separaste? No, mira, así como fecha no sabría decirte. Pero sí llevo separado, a ver, no son 3 meses, son 2 parece. A ver, déjame pensar. Porque cuando me separé, ese día era el cumpleaños de mi sobrino, pero no, ya, nadie sabe entonces cuándo fue la separación. Y la ley dice, hay que contar plazos. Entonces es interesante saber cuándo fue la separación. Y la ley entonces, y aquí nos vamos al otro aspecto, señala cómo se le puede dar fecha cierta al cese de convivencia. Y para darle fecha cierta al cese de convivencia tenemos, número 1, el mismo acuerdo puede servir para darle fecha cierta al cese de convivencia. El mismo acuerdo. Pero para ello, el acuerdo debe hacerse de alguna de las siguientes formas. O sea, para que no se me enreden, lo que vamos a ver ahora son las maneras como el acuerdo debe hacerse, no para que el acuerdo valga, ya he dicho que el acuerdo vale incluso verbal, pero es para que el acuerdo, además de servir para regular las materias X, el acuerdo tenga además la posibilidad de darle una fecha al cese de convivencia. Y para ello el acuerdo tiene que hacerse de alguna de las siguientes formas. Letra A, por escritura pública. Letra B, por acta extendida ante notario. Letra C, acta extendida ante el oficial del registro civil. Letra D, transacción aprobada judicialmente. Ojo, aprobada judicialmente. ¿Por qué? Porque la transacción es un contrato consensual,
Pero en este caso la transacción consensual no nos sirve, tiene que ser una transacción aprobada judicialmente. Esto es lo que sale como resultado de una mediación, por ejemplo, porque los que han hecho mediación saben que luego el mediador tiene que llevar la mediación para que el tribunal la apruebe, porque la mediación así como sí no vale, tiene que aprobarla el tribunal para que ahí tenga el efecto de cosa juzgada. Ya, ahí está el acuerdo entonces. Ojo, si en el acuerdo se señala que para cualquier efecto se deba practicar una inscripción en un registro público, si en el acuerdo aparece que, sea para la razón que sea, se debe practicar una inscripción en un registro público, la fecha de cese de convivencia será la fecha en que se practique esa inscripción. Cuidado con eso porque ahí caen todos los exámenes. Les voy a dar un ejemplo. Isabel y su marido, Pedro, hicieron el acuerdo por escritura pública. Y el acuerdo está fechado, la escritura pública tiene fecha del 3 de enero del 2017. Entonces ellos dicen, perfecto, estamos haciendo las cosas como corresponden, 3 de enero del 2017, esperaremos un año y nos vamos a divorciar de común acuerdo. Ningún problema está ahí. Pero el acuerdo al que ellos llegaron, como parte del acuerdo, se indica que Pedro, el marido, le va a ceder a Isabel el departamento que está ubicado en la comuna de La Granja, a título de compensación económica o a título de alimentos, lo que sea, pero le va a ceder ese departamento. ¿Qué significa? Que parte del acuerdo implica entonces que tenemos que practicar una inscripción en un registro público, que en este caso en el conservador de bienes raíces. ¿Qué dice la ley? Que ahí la fecha de cese de convivencia será cuando esa inscripción se practique. La ley lo hace así para que la inscripción se haga y no sea algo que se dijo solamente en el papel, pero que no se llevó a la práctica. Entonces ellos van a practicar la inscripción el 4 de abril. Eso quiere decir que la fecha de cese de convivencia para ellos es el 4 de abril y no la de la escritura. Entonces, si por ejemplo fueran dos inmuebles, hasta que se practique, eso no lo dice la ley, pero la doctrina ha dicho que hasta que se practiquen todas las inscripciones que se tengan que hacer. Y eso es para asegurarse, como se dijo, que las inscripciones se practiquen y no que sea algo que yo te prometí en el acuerdo pero que nunca te cumplí. Bien, y ahí tenemos la primera forma de darle fecha al cese de convivencia. El acuerdo, siempre que el acuerdo se haga de alguna de las maneras que están contempladas que vimos en el caso. Número 2. Segunda manera de darle fecha cierta al cese de convivencia. La ley dice que se tendrá por fecha de cese de convivencia la fecha de notificación de una demanda. La fecha de notificación de una demanda sobre cualquier materia de aquellas que suponen separación. O sea, un cónyuge demandó a otro por cualquier materia, por cualquier asunto de aquellos que suponen que están separados. Por ejemplo, una demanda de alimentos, o una demanda de cuidado personal, o una demanda de relación directa irregular. Son demandas que se presentan solamente cuando los padres están separados. Si están viviendo juntos, felices y contentos, ¿para qué? Entonces, con la notificación de esas demandas, la fecha de notificación será la fecha de cese de convivencia. Número 3. La tercera manera de dar fecha al cese de convivencia, la más común, realizar el trámite que se denomina cese de convivencia. Realizar el trámite que se denomina cese de convivencia. Este es el más común. Y este es el más común porque lo que vimos en el número 1, el acuerdo, supone acuerdo. O sea, supone que estemos de acuerdo en hacer el acuerdo. El 2 necesariamente implica ir a tribunales. Muchas veces las parejas no se demandan. Entonces, llegamos acá a la situación tal vez más común, donde yo digo, mi mujer se fue de la casa y yo ya quiero que esta cuestión se termine, me quiero divorciar.
así que le quiero dar fecha cierta al cese de convivencia. ¿Pero qué hago? Porque un acuerdo entre ella y yo no va a haber, y segundo, supongamos, yo no tengo nada por qué demandarla. No la voy a demandar de alimentos y supongamos que no hay hijos, así que no puedo demandar nada. Entonces, ¿cómo le doy fecha al cese de convivencia? A través de este trámite que se denomina cese de convivencia. ¿En qué consiste este trámite? Son 2 etapas. La primera etapa consiste en que uno de los cónyuges declare que ha cesado la convivencia. Declare que ha cesado la convivencia. Y esto se declara no de cualquier manera, sino que de alguna de las siguientes maneras. Letra A, por escritura pública. Letra B, acta extendida ante notario. Letra C, acta extendida ante oficial del registro civil. Acta extendida ante oficial del registro civil. Y letra D, declaración judicial. O sea, presentar un escrito al tribunal, no pidiéndole nada al tribunal, sino que señalando al tribunal que ha cesado la convivencia. Este último es un trámite que no necesita patrocinio de abogado, simplemente se presenta el escrito y con eso basta. Para cumplir la primera etapa. Segunda etapa, porque todavía no tenemos fecha de cese, les digo desde ya. Segunda etapa, el documento anterior debe ser notificado personalmente al otro cónyuge. Tomamos la escritura pública o tomamos el acta extendida ante notario o el acta extendida ante el oficial o la declaración hecha ante el juez, la tomamos y ahora se le notifica personalmente al otro cónyuge y se aplican las reglas de la notificación personal en materia de familia. No nos vamos a meter en eso. Con la fecha de notificación se le da fecha al cese de convivencia. Entonces yo hice la escritura pública el 3 de agosto y notifiqué el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es el cese de convivencia. Profesor. ¿Sí? Y esa notificación, ¿eso es como un trámite de los testigos que uno simplemente acude al receptor? No, pues la notificación. Claro, o sea, es que en familia no necesariamente tienes que notificar vía receptor, a pesar que es lo más efectivo. Pero puedes pedirle al tribunal también que se notifique vía central de notificación, en fin. Pero ese por ser un tema que no es para examen de grados. Pero claro, si vas donde el receptor, tú le dices al receptor que necesitas que... Los receptores no solamente actúan por orden de un tribunal. Hay varias materias en que la ley señala que para distintos efectos se deben practicar notificaciones, aunque no haya un juicio. Por ejemplo, la cesión de derechos. O acá. Entonces, eso de creer que, pero ¿cómo va a notificar el receptor si no hay un tribunal que ordene? No, es que no necesariamente el receptor notifica porque un tribunal lo ordena. Bien. Para cerrar la separación de hechos. Efectos de la separación de hechos. Efectos de la separación de hechos. La separación de hechos tiene como efecto que cesa el deber de convivencia. Cesa el deber de convivencia. O sea, los cónyuges ya no tienen la obligación de vivir juntos. Cesa el deber de convivencia. Y como consecuencia de ello, por haber cesado el deber de convivencia, queda suspendido el deber de cohabitación, que se reduce al final en mantener vida afectiva, y también queda suspendido, como es lógico, el deber de fidelidad. Todo ello como consecuencia de la separación de hechos. Pero la separación de hechos no produce ningún efecto más. Mal que mal, es una situación de hecho nada más. Ya. Separación judicial. Esa no la vamos a ver en clases. Les voy a dejar el material complementario. No es tan preguntada. No es tampoco muy común en la práctica. Pero sí indicar que la separación judicial es la que produce efectos más profundos. La separación judicial, por ejemplo, disuelve la sociedad conyugal. La separación judicial les va a permitir a los cónyuges celebrar compraventa entre sí.
O sea, además de que también va a cesar la convivencia y la cohabitación y la fidelidad también, pero va a tener efectos que son más de fondo. Para cerrar todo esto, que igual irá en todo caso en el audio sobre separación judicial, toda separación puede terminar si los cónyuges deciden reanudar la vida en común. Piensen que están casados todavía, están solamente separados. Y si ellos deciden reanudar la vida en común, o sea, deciden volver a vivir juntos, lo pueden hacer. Claro que la ley, sin embargo, indica que para que haya reanudación de vida en común, dicha reanudación tiene que ser con ánimo de permanencia. O sea, ellos realmente han decidido reconstruir su vida. Como efecto de la reanudación de vida en común, es que se pierde todo el tiempo que se lleva de separación. Es decir, por ejemplo, nos separamos, llevamos 3 años separados y un cónyuge pide el divorcio, porque ya están los 3 años cumplidos, y el otro cónyuge, cuando van a la audiencia, se miran y se reencantan y deciden desistirse del divorcio. Démonos una nueva oportunidad. Y se dan una nueva oportunidad. 6 meses y se dan cuenta, no, sabéis que en realidad esta cuestión no va para ningún lado. Me aburriste y no sé por qué volvimos. Me voy a divorciar. Hay que empezar a contar los plazos de nuevo. Todo el tiempo anterior se pierde por reanudarse la vida en común. Pero en ese momento tiene que realizar una nueva acta. O sea, claro, tienen que hacer todo el proceso de nuevo, volver a otro cese de convivencia o volver a pedir otra separación judicial, lo que sea. Pero es como si no se hubiesen separado nunca, nomás tienen que volver a hacer todo el trámite nuevamente. Se pierde todo lo que se llevaba antes. Pero el acta sigue, o sea, el acuerdo sigue vigente en el caso que sea. O sea, pueden mantenerlo vigente si quieren. Lo que pasa es que el acuerdo se frustra en términos jurídicos cuando vuelven a vivir juntos, porque ya todo lo que se hubiese pactado sobre alimentos, cuidado personal, pierde importancia. Si han vuelto a vivir juntos, no se justifica. Y si se vuelven a separar, tendrán que hacer un nuevo acuerdo. No es que el anterior renazca, a menos que ellos mismos digan que volvemos a celebrar el acuerdo en los mismos términos que el que estaba celebrado antes. ¿Cuál es el tiempo de la ley como para tener que empezar a hacer los trámites de nuevo? No hay plazo. Pero mientras no los hagas, por ejemplo, si tú tienes un amigo que te dice me separé y llevo 5 meses separado, pero tú ves que no ha hecho ninguno de los trámites que le dan fecha al cese de convivencia, tú tienes que decirle, mira, y él está feliz porque dice me faltan 7 meses para completar el año y nos vamos a divorciar. No, porque si no has hecho ningún trámite legalmente, tu plazo de 1 año o de 3 años no ha comenzado correcto. No, pero yo pregunto, por ejemplo, después de que ellos intentan volver una pareja, sí. Por ejemplo, no sé, vivieron juntos 1 mes, ¿no? ¿Eso les hace perder todo el tiempo antes? Lo que pasa es que ahí entras tú en una situación de hecho, porque la ley te dice que tiene que ser una reanudación de la vida en común con ánimo de permanencia, pero no te dice cuánto es el ánimo de permanencia. ¿Ya? Ahora, en mi opinión, creo yo que si una pareja que ha estado separada vuelven a vivir juntos por 1 mes, es porque lo están intentando. ¿Ya? Pero si volvieron a vivir juntos por un fin de semana porque decidieron salir con los niños de vacaciones un fin de semana, eso no es reanudar la vida en común. ¿Ya? O el marido le fue a dejar la plata de alimento a la mujer y la vio y dijo, bueno ya, y está un remember, como dijimos antes, ocasional, tampoco eso es reanudación de la vida en común. Profesor, ¿Sí? Yo tengo una duda con un caso que estoy observando. Un primo mío iba mal en la relación y un día la mujer le dijo, ándate, y agarró su maleta y se fue. Y nunca más hizo nada, pasaron 8 años. ¿Pero cuándo se casaron? Sí, hace bastante tiempo. Ya, que no olviden, mayor ya tiene 18 años. pero que no olviden que los que se han casado bajo la ley antigua, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pueden probar el cese de convivencia por cualquier medio. Ya. Entonces ahí pueden probar con testigos, ahí no hay problema. Ya. Si el problema lo tienen los que se han casado bajo la nueva ley. Pero ojo, que los tribunales ahora, desde hace 1 año más o menos, no todos, este es un tema todavía discutible, están señalando que uno en realidad puede probar el cese de convivencia por cualquier vía, sin importar cuándo te hayas casado. Porque la ley sobre tribunales de familia señala como un principio básico de los procedimientos de familia la libertad de prueba. Sí. Y no hay libertad de prueba si acá a ti te están diciendo que esto lo tienes que probar así o así o así. Y hay fallos ya donde se ha
dado lugar a un divorcio, aún celebrado el matrimonio bajo la ley nueva, donde se ha aprobado el cese de convivencia por testigo o por instrumentos. Yo pensaba que a lo mejor el abogado que lleva el caso se estaría amparando en la no discriminación. No, puede ser. Tú podrías discriminar, también dice que hay una discriminación de acuerdo a la fecha en que te has casado. Podría ser. Por eso le digo que ya los tribunales están caminando un poco hacia allá. Pues yo creo que de aquí a un par de años más vamos a llegar ya. En Santiago no mucho, en provincia se ha dado más esto que yo he dicho. En Santiago se da poco y nada. Ah, sí, profesor, el abogado le dijo, vamos a ir a llevar este caso a los Andes. Pues